Tenemos que pensar realmente si lo que yo estoy haciendo realmente está solucionándole la vida a las personas. En la primera venta te vendes 50, 60 con tus contactos, ya después vendes 30, ya después vendes 20. Entonces tú dices, pero ¿qué pasó acá? Entonces es muy importante poder conocer la problemática que hay alrededor de tu servicio para efectivamente decir si estoy solucionando algo o es una solución que me estoy dando para mí. Pero hay algo que siempre está sucediendo allí y es la falta de claridad, de tener un objetivo. Y aquí es donde muchos fallan. A veces estamos direccionando para todas partes, buscando 10, 100 caminos y resulta que a veces tenemos el camino de frente y no lo vemos, no lo entendemos. El problema no es emprender hoy en día, es emprender sin concepto y es por eso que hoy me acompaña un gran invitado, Carlos León. Él es especialista en finanzas y además experto en desarrollo de negocios. Bienvenido, Carlos. Qué alegría tenerte acá en este espacio y gracias por tu tiempo para acompañarnos y guiarnos a través de esta entrevista y este tema que vamos a desarrollar, porque vamos a tocar este punto que es muy importante, Carlos, la falta de concepto, porque realmente es valiente el que se atreve a emprender, por supuesto, pero más allá de la valentía, porque muchos nos atrevemos, pero hay algo que siempre está sucediendo allí, y es la falta de claridad, de tener un objetivo. Y aquí es donde muchos fallan. Y además que lo digo, sabes que con toda la experiencia, porque lo he vivido en carne propia. Bueno, aquí vamos a dialogar de estas experiencias, de esta realidad que vivimos muchos emprendedores. Carlos, adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? Andrea, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a toda la audiencia de Mil Motivos que pues, nos escucha a través de tu maravilloso podcast. Muy agradecido con tu invitación y por supuesto, claro que sí, vamos a hablar de esta temática que digamos que está tácita entre las problemáticas de los emprendedores, pero que casi no lo hablamos y entre los microempresarios, el tema de la conceptualización del negocio. Efectivamente, sí, cuando hablamos de crear empresa, pues salimos, creamos un logo o tal vez ni siquiera lo creamos, sino salimos a vender, creamos o arrancamos emprendimientos por subsistencia, tengo entonces una necesidad, entonces salgo a vender algo, más allá de solventar una situación para alguien más, pues si lo pienso en solventar una situación mía, entonces allí empezamos a romper un poco digamos que lo que busca el emprendimiento, que es puntualmente poder solucionarle la vida a un tercero. Básicamente a nosotros no nos gusta que nos vendan cuando recibimos una llamada y vemos que de pronto es para alguna promoción, uno dice, no quiero contestar, pero cuando te llaman y tú sientes que es una solución para ti, por supuesto que lo vas a hacer. Entonces ahí, por ejemplo, ese es el primer punto del tema de la conceptualización de negocio. Tenemos que pensar realmente si lo que yo estoy haciendo realmente está solucionándole la vida a las personas. Como el primer punto que tengo que arrancar a hacer. Y para los que nos escuchan, muy seguramente han salido a vender postres, han salido a vender, digamos que algún talento que tienen y en la primera venta te vendes 50, 60 con tus contactos, ya después vendes 30, ya después vendes 20. Entonces tú dices, pero ¿qué pasó acá? Entonces es muy importante poder conocer la problemática que hay alrededor de tu servicio para efectivamente decir si estoy solucionando algo o es una solución que me estoy dando para mí. Mira, interesante, porque es verdad, mira, estás conectando y lo sé, lo he vivido, a lo mejor tú también, porque fíjate que yo, por ejemplo, que soy emprendedora y uno busca intentar de alguna manera buscar también el sustento, buscar también su desarrollo de negocio y sucede que a veces no se da o no funciona. ¿Qué es lo que sucede, Carlos? Fíjate que yo lo tomo desde el punto de vista de que te hablaba del problema, o más bien te hablaba de que tu producto genera una solución, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que enamorarnos del problema que estamos trabajando. Te voy a poner un ejemplo muy particular. El tema de la música. Eh, pues habrás conocido los LPs,
Habrás conocido la música cuando tal vez solamente era en radio y uno pues, pues vino el cassette, vino el Walkman, vino el CD, ahora estamos a través de las plataformas digitales, existió el MP3, pero fíjate que la problemática siempre ha sido la misma, escuchar música a lo largo Exactamente. del tiempo. Pero la primera, pues, era un LP que era incapaz de que tú pudieras transportarlo. Imagínate que uno con 10 LP encima, complicado. Después viene el tema del cassette. Entonces ya era más portable, lo colocabas en el Walkman, etcétera, pero para buscar una canción, entonces había que buscarla, retroceder, no llegado, entonces hasta que encontraba el inicio de la canción. Después vienen los CDs que te permiten encontrar el track o la canción puntualmente que tú querías, pero entonces ahí vienen ejemplos como por ejemplo los 14 cañonazos del año que salían como las canciones más populares del año en un solo CD, porque entonces te tocaba cargar con 5 CDs o los equipos de sonido tenían 5 bandejas para colocar 5 CDs, etcétera. Había una limitante. Entonces, necesitamos personalizar la música. Entonces, el MP3 te trae eso de la personalización de la música, pero nada más lo tenías en un solo dispositivo. Entonces, ahora, por ejemplo, existen plataformas como Spotify, que lo tienes en tu celular, lo puedes conectar de tu computador, etcétera, pero es la capacidad de poder personalizar la música. Entonces, nosotros podíamos ver la problemática como la música, pero realmente la problemática era más pensar en cómo podemos personalizar la música y nos damos cuenta que la problemática va migrando. Entonces hay que enamorarnos más que de la solución de la problemática. Y para eso hay que empatizar. ¿Empatizar qué es? Hay una metodología que se llama el design thinking, que el design thinking es diseñando, como diseñando, pensando, y el primer punto del design thinking es acerca de la empatía. Pero la empatía no es ponerme en tus zapatos propiamente, sino es realmente entender cuál es la situación y ser interdependiente. Tú estás viviendo esta situación, es cómo yo te puedo ayudar a poder resolver esa situación. Es como el caso de vamos a remodelar la casa. Entonces remodelamos la casa, no le entregamos el dinero al arquitecto y nos vemos en 5 meses y cómo quedó. Tú le dices cómo quieres, cómo lo esperas, él te muestra avances. Digamos que eso es supremamente importante también dentro del desarrollo del producto que nosotros hagamos, hacer pivotajes, estar preguntando, estar indagando, porque estoy empatizando puntualmente con mi cliente potencial si efectivamente le estoy solucionando. Entonces, cuando pienso en trabajar en una solución enamorada de la problemática, eso también crea fidelidad con mis clientes y también pues puede minimizar el riesgo de fracaso en el día de mañana. Claro, fíjate qué importante es esto y lo avalo totalmente porque como te digo, esto es algo que se vive. Hay mucha teoría sobre los emprendimientos, sobre los negocios, por supuesto, pero esto hay que vivirlo definitivamente. Y yo voy a contar desde mi experiencia, yo pude lograr ver la importancia de conectar realmente con la necesidad de la gente que te busca. Fíjate qué importante, de la gente que te busca por algo, que sabe que tú le vas a resolver esa necesidad también. Y cuando uno aprende a entender ese proceso, es totalmente diferente. Por eso es que cuando yo asocio esto de los negocios también con la importancia de las marcas personales, porque a veces estamos direccionando para todas partes, buscando 10, 100 caminos y resulta que a veces tenemos el camino de frente y no lo vemos, no lo entendemos. Y allí es donde es importante el enfoque hacia lo que tú desarrollas. Por eso es importante que en cuanto a lo que tú mencionas, entender el problema más que mi propia necesidad. ¿Cuál es la necesidad individual? Hacer dinero, tener un beneficio o un valor de retribución en cuanto, porque para eso es un negocio, si no es algo altruista, ¿no? Pero si tú quieres hacer un negocio es porque tú quieres el retorno económico. Pero si no entendemos cuál es la necesidad del mercado también, ¿cómo podemos apuntar a eso? Fíjate que ahí es cuando nosotros tenemos que también establecer, listo, ¿quién es mi cliente? Hay una diferencia supremamente importante que hay que tener presente en quién es el cliente, mi cliente real, y Ujú. a quién es a quien yo le quiero vender. ¿Por qué?
no, a veces pueda que le pase a algunos emprendedores que salen a vender un producto y te dicen, vale 50.000 pesos y te dicen, no, eso es carísimo, no, yo no te lo puedo comprar, bájale el precio, entonces, pero tú, tus costos te dan X valor, entonces te toca reducirte el margen pues, para adaptarte a eso. No significa de que tu producto sea caro o sea costoso. Lo que significa es que tal vez no hemos perfilado muy bien nuestro producto. Perdón, no hemos perfilado muy bien nuestro cliente. Ejemplo, em, como te decía, hay clientes que a veces quejan por todo. Entonces tú le ofreces un producto, no están conformes, no les parece, quieren más información, van al detalle, te regatean, etcétera. Y tú dices, pero ¿cómo hay otras personas que pagan mucho más por un producto que tiene el valor que yo estoy ofreciendo? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, muy probablemente no estamos perfilando el cliente al cual realmente le debo vender. Y entonces ahí viene la disyuntiva. ¿Será que yo le estoy vendiendo a mi cliente real? O puede pasar que tú le apuntas a un cliente, a un concepto de cliente, a una perfilación de cliente y te termina comprando un cliente completamente diferente. Entonces, a ese cliente que realmente sí te está comprando, a ese es el que entonces tenemos que revisar y perfilar. Porque entonces le estoy apuntando a alguien que no me va a prestar atención, a alguien que de repente mi propuesta de valor o está por encima o está por debajo. El reto es o me adapto a ese público objetivo que tiene estas necesidades o trabajo con el cliente que ya me está comprando actualmente, que yo veo que sí está satisfecho con mi producto y pues, me puedo aliar mucho más con él en escucharlo, en atenderlo mejor y por supuesto en brindarle cada vez mejores soluciones. Entonces, ahí por eso es supremamente importante poder perfilar a nuestro cliente, poder construir nuestro buyer persona. Un ejemplo de esto es que tú puedas olfatear, perdóname el término, olfatear quién es realmente tu cliente. Ejemplo, cuando tú vas a un almacén de cadena, no voy a decir el nombre, tú llegas, vas en una fila de 5 personas, van entrando 5 personas, pasan cuatro o pasan dos, tú vas en la mitad y a ti es el único que te ofrecen la tarjeta de crédito de esa entidad. Y tú dices, pero ¿por qué me lo ofrecen a mí? Claro, te ven, te dicen, desde la forma de caminar, desde la forma de hablar, desde la forma como te viste, tú dices, aquí está un cliente que es potencial mío. Por eso a Entonces, mí así como siempre cuando me están ofreciendo. sí, claro. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, hay un punto diferenciador. Y claro, nosotros como empresarios, nosotros sabemos, listo, este sí es un potencial cliente mío porque tiene unas características en particular. Así como uno puede reconocer en el buen sentido de la palabra, al que es artista, tú pasas, tú dices, uy, este yo creo que es músico, o en la forma como se expresa es médico. Hay unas características que ya existen. Entonces nosotros tenemos que identificar las características de nuestro cliente a través de la perfilación que convierte al buyer persona, para entonces no tocar la puerta de alguien que no me va a comprar, sino que alguien Exacto. que ya está comprando una solución que técnicamente puede ser mi competencia o que estaría dispuesto a poderme comprar a mí. Pero para eso es supremamente importante que lo podamos conocer, podamos saber y desde el inicio podamos conectar con esa persona que le va a ofrecer la solución. Carlos, ¿y esto cómo se puede entender desde el inicio de un negocio cuando la persona dice, ay, bueno, quiero vender postres, un ejemplo, pero ¿cómo puede Ujú. entender entonces su buyer persona, su mercado? ¿Cómo puede conectar con ese cliente ideal? Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen frustraciones porque no pueden consumir dulces o no pueden comer carne, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay una problemática. Y Ajá. a ti te encanta hacer hamburguesas, pero la persona no puede comer carnes rojas. Entonces, digamos que a partir de X, de unos años para acá, hay carne a base de lentejas, o sea, no es carne, la adoban igual a partir de la soya con la lenteja, etcétera. Tú ves una carne molida. Tú la pruebas y tiene características y te puedes saber las sazones, entonces te recuerdas eso. Entonces, la persona que está comiendo una hamburguesa de carne, no es de carne, pero no le está afectando a su salud. Entonces ahí es cuando tú dices, listo, yo me estoy adaptando a tu problemática y yo te llevo y te preparo la hamburguesa y te digo, Andrea, mira, pruébala. Y me va a decir, ay, no, esto no se me parece a carne ni cinco, no sabes que no te lo va a comprar. Entonces vuelves y la ajustas. Entonces ahí es cuando hacemos el pivotaje de acercarnos a ese grupo poblacional al cual yo le quiero realmente ofrecer la solución. Eh,
Tú sabes que el tema de comunicación también es supremamente importante porque una cosa es lo que yo quiero decir y otra cosa es lo que tú me estás entendiendo. Entonces ahí la comunicación también juega un papel supremamente importante dentro de ese ejercicio del focus group de acercarme a las personas y preguntarles. Entonces cuando ya yo tengo mi primer prototipo, que no tiene que ser excelente, que no tiene que ser perfecto, yo le muestro, le doy como una prueba y ahí es cuando tú me dices, si me gusta, ajustale, pero lo primero que ya he hecho es saber a quién le voy a arreglar la vida, por así decirlo, a quién le voy a solucionar. Entonces ahí, por eso te digo que es un aliado, a pesar de que el día de mañana va a ser tu cliente, es un aliado al inicio porque es el que te va a decir, tu solución sí me está favoreciendo o vamos a darle un ajuste. Yo soy de los que piensa que la mayoría de las ideas sí tiene salida, lo único es que tenemos que ajustarla realmente a las necesidades existentes. ¿Y la pasión debe estar allí presente o cualquier negocio puede ser exitoso así no sea tu pasión? Has tocado una fibra supremamente importante. Te voy a decir por qué. Porque dentro de esos ejercicios a veces pasa que el emprendedor dentro de su pasión entiende qué es lo que quiere hacer y a como dé lugar quiere que la otra persona compre esa solución sin él pensar que tal vez no le está solucionando completamente. Entonces viene la fricción, viene la diferencia, no te voy a decir el roce, pero no existe la comprensión entre las partes. Entonces, al final, yo intento convencerte de algo que de lo cual no estás plenamente convencida. Entonces, por eso decía, más que enamorarnos de la solución, hay que enamorarnos completamente del problema, porque hay productos que se Ujú, terminan sí, adaptando completamente a lo que el mercado te está diciendo, porque al final es cuando lo vamos a hacer. Ahora, que si cualquier producto lo puede hacer, sí, claro, pero tiene que también haber, mi recomendación es que también tiene que haber un tema de deseo, porque en el exacto. deseo es cuando uno dice, quiero mejorar esto, yo lo haría de esta manera, yo lo haría diferente. Entonces, por ejemplo, tú que estás en el mundo de la comunicación, entonces, ¿cómo puedo hacer mejores experiencias? Entonces, esta me gustó, Sí, pero yo le agregaría, yo le quitaría, esos puntos de tú ser tu primer cliente son los que empiezan a marcar la diferencia entre los denominados procesos de innovación, porque creemos que la innovación es crear sí. máquinas, etcétera. No, es cambiar las cosas de cómo la venimos haciendo. Exactamente, hacerlo diferente, ¿no? Tener un valor diferencial. Carlos, ¿qué opinas tú de esta ola de muestras gratuitas, vamos a decirlo así, y me enfoco específicamente en el tema de las capacitaciones? Entonces, entiendo y sí, a nivel de marketing hay una estrategia que se desarrolla a través de capacitaciones gratuitas, cursos online, y eso es una estrategia de venta. Pero ¿cómo ves tú el mercado hoy en día? Porque esto nace desde la pandemia, esto viene desde antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia fue más fuerte esta estrategia. ¿Cómo consideras tú que ha sido esta movida y actualmente, hoy en día, cómo ves esa respuesta de la gente en cuanto a estas capacitaciones gratuitas? Bueno, indiscutiblemente, pues el mercado se ha abierto. Eh, Hay muchos más consultores que se están lanzando al tema digital. Sin embargo, ahí es donde viene un componente del cual tú eres fuertísima, que es el tema de la comunicación. Entonces tiene que haber, y viene también el tema del concepto, tiene que haber una asertividad y una coherencia entre lo que pienso, siento y digo. Entonces que de repente uno estás viendo tu Instagram y te aparece la publicidad, yo sé que tu negocio tiene este problema, dale a clic aquí para mi masterclass, entonces eso no me vende, Ajá. eso no me vende. Entonces, el tema de la comunicación es supremamente importante porque de repente pueda que tenga una solución real e interesante, pero sí, le hace falta como ese tema de comunicación que pueda ser asertivo desde su lenguaje personal, desde su marca personal, como tú le estabas diciendo ahora, para poder conectar. Indiscutiblemente tú abres y apenas tú ves una sola publicidad de esas, te aparecen nuevos 10 coach, 10 consultores, 10. Sí, claro, hay una sobreexposición de ese tema. LinkedIn, por ejemplo, se ha especializado mucho, claramente desde el punto de vista profesional, pero ahí viene un tema importante, no es cuántos hayan en el mercado,
sino cuál es la propuesta de valor, cuál es el punto diferencial tuyo y realmente cuál es la solución que tú le estás brindando. Porque no es solamente poder captar gente, porque listo, tú la captas en un embudo de conversión de venta, llegan 50, de los 50 te compran 5 el curso, vendiste, pero realmente si está alguna transformación, realmente estás construyendo comunidad, por ejemplo. Entonces es cuando ya la propuesta de valor empieza a cambiar un poco porque vendiste una vez y no estás construyendo solidez alrededor de tu marca personal, por ejemplo. Eso, excelente. Y un punto muy bueno porque también es la medición de lo que uno viene desarrollando como emprendedor en su negocio. Me parece muy asertivo, Carlos, y quisiera que también pudieras decirnos entonces cómo es que se puede llegar a ese punto de emprender con concepto. Bueno, hay unos puntos que yo resumo para el tema del concepto de negocio. Primero, hablamos de describir la problemática. Tienes que tener claro qué problemática estás solucionando. Y esa problemática, pues claramente tiene, lo que te decía, tiene que nacer desde la empatía y tienes que conocer la problemática pues, de las personas a la cual tú le vas a solucionar, porque hoy le solucionaste y ya mañana sale otra cosa. Ejemplo, el tema del celular. Antes solamente había cámara trasera, pero entonces el tema de estar conectado con el cliente nos implicó que la gente volteaba el celular y se tomaba una selfie al revés. Entonces, bueno, pongamos una cámara frontal. Y es cuando viene el tema de la evolución de tu mismo producto a través de estar conectado con la gente. Segundo, compramos por emoción. Hay emociones y vendemos por emoción. Entonces tenemos que tener claro cuál es la emoción que está vendiendo mi producto. La gente compra por estatus, te compra por bienestar, te compra por miedo también, te compra por alegría. Entonces, volviendo al mismo punto, vas a un centro comercial, te ven y te preguntan, te abordan, ¿tienes tarjeta de crédito? Sí, tengo tarjeta de crédito. Ay, ¿tú qué haces? No, yo soy empresaria. ¿Hace cuánto no te das unas vacaciones? ¿Verdad? Bueno, entonces hay un empresario de tu nivel, ¿cómo es que tú no te das unas vacaciones? ¿Dónde quisieras ir? ¿Dónde te has imaginado? No, yo quiero ir a Punta Cana, pero es que está difícil porque tengo mucho trabajo, pero no te mereces 15 días, ven, conversemos. Entonces te suben el estado anímico y te hablan del bienestar y que tú te lo mereces, etcétera. Cuando tú quieres ver, ya estás, ¡ting! Dios proveerá, pasaste la tarjeta y hay viaje a Punta Cana. Entonces, ese es el tema de la emoción, de que hay que saber qué estamos vendiendo. Hay personas que venden a través del miedo, está claro. Si no te tomas esta pastilla, si no ocurre eso, y es una técnica, pero hay que saber qué estás vendiendo emocionalmente porque nuestros clientes responden a una emoción también. Y no solamente es la solución, sino listo. Hay gente compra reloj por estatus, compra un aparato electrónico por un estatus, o el tema del wellness, por ejemplo, hoy es una nueva tendencia, el tema del bienestar, entonces el desconectarse, el liberarnos del estrés. Entonces, ¿qué emoción estamos vendiendo? Entonces, si ya yo sé a quién perdón, si ya hemos hablado de una solución, de que hay una emoción, pues claramente tengo que tener perfilado cuál es el cliente y ese es mi tercer punto. Yo le llamo concepto de cliente, pero es la perfilación. Lo que pasa es que en la perfilación hablamos de 18 a 35 que sean profesionales, etcétera, pero ahí es cuando se empiezan a romper los esquemas, porque hablamos de un tema identitario. ¿Cómo así un tema identitario, Andrea? Hay personas que tú puedes decir, no tienen el poder adquisitivo para poderse comprar X producto, pero lo hacen porque se identifican con ese producto. Entonces, digamos que salimos de ese espectro de 18 a 35, sí. O también hablamos de la perfilación desde el empresario que tenga una empresa con más de 10 trabajadores, con más de 20 trabajadores. Los que estamos en este tema empresarial sabemos que le vendemos a la gente y no le vendemos a las empresas. Entonces, una perfilación de un buyer persona puede ser un empresario entre los 35 y 50 años que le gusta ir los domingos, le gusta ir un día a la semana a hacer ejercicio, pero que también esté pendiente de capacitación. Entonces, ahí te va marcando una tendencia de identidad. Entonces, saber a quién estoy vendiendo. Todos los prospectos no son tus clientes. Y por el hecho de que te compre una vez no significa que va a ser tu cliente. Entonces, saber muy bien a quién le vamos a vender. El siguiente es que la forma como lo tengo que vender tiene que ser fresca y concreta. Esa solución, si yo tengo, por ejemplo, un software que puede almacenar tu información en la nube, yo llego donde ti, tú me dices, no, pero yo tengo Drive, yo tengo Dropbox, yo tengo otra solución. Pero si yo te digo que a través de mi nube, la que yo te estoy ofreciendo, tienes un 99% de seguridad de tu información. Entonces ya yo no te estoy vendiendo un
un sistema de almacenamiento, estoy vendiendo seguridad. La seguridad es una emoción y es algo que está detrás de ese producto. Te lo vendí fresco, te lo vendí concreto y hay algo detrás del producto. Siempre compramos algo detrás del producto. Tú y yo podemos comprar el mismo celular, pero tú lo compraste por la cámara. Sí, Yo tal lo compré cual. tal vez por el procesador porque edito videos. Ajá, Eh, ajá. el celular hoy es un cine portátil, entonces tú te vas de viaje, pones tu serie, ya las pantallas no son iguales como hace 15 años de un celular, ahora son AMOLED, no sé qué, como si fuera un televisor pequeño, o sea, es un cine portátil. Hay otros jóvenes hoy que, por ejemplo, los compran para jugar, entonces es un game station. Entonces, ¿para qué compramos? Entonces, ¿qué hay detrás del producto que estamos comprando? Y por Ujú. supuesto, todo esto está amarrado a la propuesta de valor de qué es lo que te hace diferente con estos 5 pasos. Y por eso hay que tener una coherencia, no solamente el tema de diseño, que tenga mi paleta de colores, que todo se vea organizado, limpio. Sí, eso es importante, pero también tenemos que guardar estos puntos. Y por supuesto, el tema de la calidad. Detrás, cómo te vendo cada vez más experiencia, te entrego más experiencia. Y ahora yo te devuelvo la pregunta porque tú eres el especialista. ¿Cómo poder comunicar de manera asertiva lo que yo estoy haciendo? Fíjate Esa pregunta que te la voy a... esa pregunta es necesaria y esencial porque para poder comunicar un mensaje efectivo tiene que haber una estrategia previamente diseñada, entendiendo igualmente el perfil del cliente, entendiendo cuál es la necesidad que tiene el cliente. Yo no puedo diseñar un mensaje sin conocer al cliente, sin conocer el problema en el que está inmerso el cliente. No se puede diseñar una campaña, un mensaje de marketing, un mensaje de comunicación. Y para que sea asertivo, yo primero tengo que ponerme en el lugar de esa otra persona para poder conectar, porque si no, yo puedo entregar un mensaje basándome en mí, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos, yo le digo a los usuarios que forman parte del entrenamiento, que a veces estamos enfocados tanto en nosotros que nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de esa necesidad. Y allí es un punto demasiado importante. Hay que llenarse de estrategia y para crear eso hay estrategia. Hay estrategia que se diseña de manera muy intencional, pero de manera intencional positiva, ¿no? Tampoco es, bueno, en el tema de la comunicación, a nivel de marketing existe la buena intención y también las campañas que van para desmeritar a un producto. Se ve mucho en la política, eso es un tipo de estrategia también, que son las campañas negras, las campañas políticas. Y en este sentido se define qué es lo que yo busco y cuál es la mejor estrategia para poder resaltar en el mercado con un buen mensaje. Y excelente tu pregunta, Carlos, me encantó, definitivamente. Fíjate que cuando uno entiende todo este proceso, todo empieza a fluir de manera diferente, de manera muy distinta, porque tú empiezas a entender el mercado. Y esto es un punto demasiado fundamental, sobre todo por el tema de los negocios, pero también sucede que a veces se entiende el mercado. Bueno, y uno se pone a ver en la historia, por ejemplo, Steve Jobs, él entendía el mercado, entendía su público, él diseñó una estrategia basada en un problema y él le entregó una solución al mundo inclusive. Pero fíjate que Steve Jobs fue también, sufrió en medio de su éxito, en medio de sus empresas, él sufrió una caída por el tema cuando él sale de, ¿cómo se llama esa empresa? La que él formó, de la misma empresa que él formó, de Apple. Y él entendía muy bien el mercado, entendía todo, pero hubo una situación que se fue más allá de las manos. Y allí es donde entran puntos que ya son muy profundos, que uno tiene que también entender dentro del negocio, porque aprendes a entender esa necesidad, aprendes a entender el cliente, el problema, la solución, todo, y es el sostenerte dentro de eso diferente que estás haciendo.
Fíjate, Andrea, que ese es un punto que converso con los microempresarios. Me gusta trabajar mucho con los micros. Tienen, tienen recursos limitados, ¿sabes? Digamos que me apasiona mucho poderles dar ese acompañamiento. Yo les digo, es que ustedes no están emprendiendo solos. Si usted es casado, usted emprende con su familia, porque a veces nos toca dar horas extras que le restamos a la familia para poderle dedicar al proyecto. Y entonces la familia también te entiende o te debe entender, o tú quisieras que te Sí. apoyara en ese momento, tú no estás solo. Si tienes hermanos o no eres casado, pues tus papás también hacen parte de, porque te dicen, bueno, ¿y este loco qué está haciendo, por ejemplo? Tus proveedores, tus vecinos, las entidades financieras, siempre hay, digamos que personas interesadas alrededor o que pueden impactar a través del emprendimiento que tú estás haciendo, tus colaboradores, proveedores, socios, etcétera. Uno no está solo. Uno cree que Sí. emprendí y monté mi empresa solo. No, uno siempre está acompañado y esas relaciones hay que saberlas gestionar. Y entonces, tiempo al tiempo, optimizar lo que haya que optimizar y también hacerlo inclusivo, porque a veces nos vamos solos y solos no están, somos sociables y es supremamente importante poder también estar conectados para evitar ese tipo de situaciones como tú lo estás contando. Gracias, Carlos. Ay, esto está, pero demasiado bueno. Cada minuto de este episodio tienen que aprovecharlo al 100% para que tengan esa solución a la mano si estás emprendiendo. Carlos, gracias por acompañarme en este espacio, a mí y a todas estas personas que están conectadas viendo este programa. ¿Y qué mensaje final le dejas antes de cerrar? Hay que lanzarse, hay que lanzarse a hacer las cosas y que todos tenemos un servicio. Muchos creyeran que no lo tienen, no tienen nada diferente que hacer. Todos tenemos un servicio que ofrecer, todos tenemos algo que brindar para solucionar, no para solamente lucrarme. Digamos que ese es un ejercicio natural del empresarismo, el lucro. Pero sí tenemos algo para aportar a la sociedad, sí tenemos algo de lo que yo sé hacer que me guste, que me llene y que por supuesto les pueda ayudar a los demás. Es que si no lo tienes, a buscarlo y si lo tienes, pues a lanzarse. Así es, así que vamos, atrévanse, a atrevernos todos. Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo, por esta definición de emprendimiento, además, con concepto ahora, A para ti, Andrea, dejar el muchísimas problema a gracias un por toda la lado audiencia. y conectarnos con esa solución. Recuerda que si este episodio te gustó, puedes hacer un comentario, puedes compartir alguna idea. Además, cuenta cuál es tu emprendimiento, cuál es ese problema que estás pasando en este momento. Puedes suscribirte además, compartir con personas que tú sabes que están pasando por esta situación de emprendimiento y crees que le puede servir. Dale a la campanita para las notificaciones, dale like, en fin, todo lo que puedas apoyar para que cada día este canal siga creciendo, porque yo soy emprendedora también, así que vamos a seguir creciendo. Gracias, Carlos. A ti, muchísimas gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias, bye bye.